Hey, ¿qué tal, seguidores? Aquí su comunicólogo y crack de entretenimiento Siddhartha. Pues, ahora que por cierto estamos hablando de Guillermo del Toro y con la cuerda del tema de Guillermo del Toro, pues les voy a hablar ahora más, ¿cómo puede decirse? Más a gusto de otras recomendaciones que hablé en el video pasado, pero quiero y deseo extender un poquito más esas recomendaciones porque además de que puedes ver el documental de Guillermo del Toro, hay unas maneras todavía más a profundidad y más a fondo de pues adentrarte en Guillermo del Toro, por así decirlo, en su mente, en su cosmovisión y su filmografía, su arte y todo lo que quieras. Bueno, una recomendación y es porque La forma del agua es una de mis películas favoritas de su acervo cinematográfico, por así decirlo, es La forma del agua. Este es un libro muy bueno. Si quieres saber todo lo que fue la producción detrás de cámaras de La forma del agua, como saber cómo le hace Guillermo del Toro para sus películas, está muy bueno este libro de La forma del agua. Es de precisamente con todo el material que les proporcionaron para poder hacer este libro. Está en español. De hecho, de todas sus películas, casi creo que han hecho libros ilustrativos, claro, con literatura para, pues, informarnos del proceso creativo de cada aspecto y parte del proceso creativo de la película. A mí me gustó mucho cómo fue el proceso de La forma del agua. Y lo que pasa es que son muy caritos los libros, pero pues si de veras eres súper fan de Guillermo del Toro, pues ahórrate un buen dineral porque son libros muy caros, pero repito y reitero, si eres bien fan de Guillermo del Toro, pues este librito me costó bastante caro, ¿eh? Es bastante caro, lo encontré en una librería, casualmente lo vi y dije, ¡oh, qué padre! ¿Cómo se hizo la forma del agua? Dice, la forma del agua, la creación de un cuento de hadas en tiempos difíciles. Y sí, otra recomendación, ay, es una que les hice, espérenme, ay, 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 es esta, El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro. Bueno, le pusieron en inglés Guillermo del Toro, Cabinet of Curiosities. Está en inglés, pero si sabes inglés, pues claro que vas a entender muy bien. No sé si está en español, ¿eh? Esta me la regaló mi señora madre, me lo regaló creo que para una Navidad, no, o para mi cumpleaños. Y la encontraron en una librería, creo que fue en Barnes Noble, y creo que ahí es donde también puedes encontrar todas estas cosas. Miren, precisamente, qué padre está esto. Es litografía como decoración del libro, ahí está. Está muy padre. Esto tiene además precisamente un prólogo. Tiene un prólogo por, según recuerdo, aquí está, creo que es James Cameron el que hace un prólogo. Sí, dice Oda a un maestro por James Cameron. Y James Cameron le dedica unas palabras en el prólogo sobre Guillermo del Toro. Y va a estar muy interesante el recorrido porque hay muchas cosas de las producciones de Guillermo del Toro que están muy padres. De hecho, aquí hay unas cosas que van a ver en el documental, como esta, que es personal de Guillermo del Toro, tiene un recorrido a su museo. Aquí está más minucioso y más desglososo todo lo que es la obra de Guillermo del Toro en buena medida. Aquí tiene cosas de Hellboy, fotos, o sea, tiene mucha información. Tiene entrevista con Del Toro y tiene además mucha litografía, muchas imágenes. Aquí creo que tiene un storyboard, miren, tiene un storyboard. ¿Y por qué? Porque se les quiere recomendar para que complemente bien ¿cómo puede decirse? Su profundización en el mundo de Del Toro. Otra que les recomiendo mucho, es la tercera que tengo nada más, es esta. Esta que yo vi que en televisión estaban recomendando mucho. Se llama Guillermo del Toro, su cine, su vida y sus monstruos, por Leonardo García Tsao. Leonardo García Tsao, porque yo leí de este libro, ya casi lo acabo, es una entrevista
bien profunda con Del Toro, en español, claro, porque pues Leonardo García Tsao es un crítico reconocido y recomendado en México. Y Leonardo García Tsao, por lo que yo he leído, es un muy buen amigo de Guillermo del Toro, es prácticamente un amigo íntimo de Guillermo del Toro. Y Tsao, pues, ha tenido conversaciones muy, muy buenas y profundas sobre su proceso creativo. Y en español se entiende mucho mejor a Del Toro. Se los recomiendo muchísimo. Es por editorial Grijalvo. No está cara, la verdad, es un libro bastante accesible de precio. Miren, aquí atrás dice, la obra singular de Guillermo del Toro lo ha convertido en un cineasta clave del fin del siglo pasado y principios del presente. Este prólogo lo escribió Felipe Casals, un reconocido cineasta mexicano. Y no les voy a espolear mucho. Les voy a recomendar estos libros. Son muy, 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 muy buenas ideas para, pues, si eres muy fan de Guillermo del Toro, como lo dije en el pasado video, hablando del documental Sangre del Toro, pues esto es una manera muchísimo más interesante tal vez. Bueno, el documental es muy bueno, como ya lo dije en el pasado video, pero en este solo hablo de la literatura como un complemento para ahondarse más en la creatividad y cosmovisión de Guillermo del Toro. Está muy padre el documental, tiene muchas imágenes y tiene mucha material por el mismo del Toro y como de alguna manera comprender su cosmovisión de las cosas. Pero este libro es como una entrevista de compa a compa entre Leonardo García Tsao y Guillermo del Toro de una manera muy franca y la más franca y más sencilla posible. Y vas a entender claramente a Del Toro porque habla de todas sus películas, de todas, bueno, llega hasta La forma del agua. Hasta ahí se quedó esta entrevista, hablan hasta el proceso de la forma del agua, te explica muchas dificultades y adversidades que enfrentó Del Toro en cada una de sus producciones, porque algunas películas simplemente ya no las pudo hacer, vas a comprender mucho del proceso de Hellboy, porque ya no pudo ser Hellboy 3 y porque, bueno, hizo una película pues, que se le bloqueó por alguna otra razón y entonces, pues mejor se fue a hacer otra. Creo que esto explica mucho de Guillermo del Toro en esta entrevista que luego se plasmó en un libro. Leonardo García Tsao entrevistó muy bien, espléndidamente bien, quiero decirlo como comunicólogo, a Guillermo del Toro, y aquí se explica muy bien Guillermo del Toro, nos cuenta anécdotas de su formación como cineasta, de su vida en Guadalajara, muchas anécdotas a lo largo de sus primeros años de formación de cineasta, cuando fue asistente y trabajar en otras películas de otros cuates, muchas cosas que vivió en sus principios y comienzos de prácticas como cineasta. Así que si eres muy cinéfilo de Guillermo del Toro, muy fan de Guillermo del Toro, si quieres de veras como que una manera más tal vez a la mexicana, pues sí, está muy a la mexicana esta entrevista y con todo y todo, no hay censura en esta entrevista. Me gustó mucho, de veras se te puede ir el día entero leyendo esta. Así que bueno, si este es el uno. Y el otro es cómprate los libros de cada una de las películas del Toro. Si a ti te gustó Frankenstein, respeta, pues busca en Barnes Noble, en Amazon, en Mercado Libre, qué sé yo, así como llevas a estos libros de cómo se hicieron sus producciones y todavía vas a entender mucho más y vas a ver todo el proceso creativo de Guillermo del Toro. Son muy interesantes de leer, se te puede ir un día entero leyéndolos porque son sumamente ilustrativos, no solamente en imágenes, sino también en información, en entrevistas. Guillermo del Toro dando una explicación muy detallada de cómo cada proceso y cada cosita que ves en la película. Así que bueno, ahí lo tienes. Estas son recomendaciones literarias para que te complementes en tu conocimiento sobre Guillermo del Toro. ¿Vale? Bueno, ahí lo tienen. Y pronto haré un top de Guillermo del Toro. O sea, personalmente mis favoritas. ¿Cuál es tu top de Guillermo del Toro? Por cierto, dímelo en los comentarios. No olvides suscribirte para apoyarme, dar like también y pues comentar al respecto de estas obras literarias sobre Guillermo del Toro, si ya las leíste, ¿vale? Bueno, nos vemos hasta la próxima.